Muchas gracias. Bien, ante todo, buenos días. Permítanme sacarme esto. En primer lugar, agradecer al señor Superintendente Nacional de la SUNAR, el doctor Luis Longaray, y a las autoridades de la alta dirección, y a la subdirectora de capacitación registral, la doctora Carmen Sandoval Pinto, también a las autoridades de la zona registral número 9, sede Lima, de donde vengo, quienes han hecho posible mi presencia estos días acá en la ciudad del Cusco. Definitivamente también agradecer al doctor Remigio Rojas Espinosa, jefe de la zona registral número 14, sede Ayacucho, y a todo su equipo por la hospitalidad en esta hermosa ciudad. Permítanme exponer el tema registro íntegro y articulado, camino a la modernidad y de la mano de la digitalización. Realmente un gran tema, pero sin embargo estos 3 días ya hemos venido escuchando expositores que nos han venido ayudando con algunas herramientas. A manera de introducción voy a hablar un poquito de historia. Y el día de ayer el doctor Gilmer Marrufo, cuando habló de la ley del 2 de enero de 1888, esa fue la ley que realmente la que crea el registro de la propiedad inmueble. Años posteriores se fueron creando los otros registros. De eso al día de hoy ya han pasado 134 años. Y cuando el doctor Marrufo nos exponía acá con su exposición de aquella visión panorámica, me vino a la memoria aquella conferencia magistral de hace 15 años, en la que precisamente el doctor Remigio Rojas Espinosa, en un aniversario de la SUNAR que se llevó a cabo en el Fundo de Mamacona, fue el único registrador público que fue seleccionado para que nos hable de la evolución histórica de los registros públicos. De eso han pasado 15 años más y hemos avanzado mucho. Inicialmente el registrador se ayudaba de la pluma, de la tinta china líquida para escribir en sus tomos. Después apareció como un gran avance las fichas Cardex, en las que ayudados por las máquinas de tipos, máquinas Remington, Triumph, después aparecieron las Olivetti, el registrador inscribía sus asientos de forma manual, de forma mecánica. Los 90 se trazó un corte muy importante porque vino el apoyo del Banco Mundial y vinieron las computadoras al registro. Sin embargo, se escanearon esas fichas Cardex, aparecieron las partidas, pero no tenían valor legal, no tenían la firma digital, a pesar de que desde el año 91 ya teníamos la ley de firmas digitales. Seguimos avanzando, el registro ya no era mecánico, era electrónico, hasta que años antes, tiempo antes de que venga la pandemia, se empezó la presentación de algunos actos registrales vía el sistema de intermediación digital. La pandemia del COVID-19, que apareció en diciembre en la China, diciembre del año 2019, después se expandió a Europa, después llegó por América Latina, a Perú llega en marzo del año 2020, eso significó una paralización hacia el registro. Prácticamente paramos marzo, abril, y en mayo empezaron a reabrirse algunas oficinas registrales, oficinas receptoras. Sin embargo, el COVID-19 trajo un antes y un después para el registro. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar resoluciones y directivas donde ya todos los actos registrales se hacía vía la presentación electrónica del sistema
de intermediación digital. Han quedado algunos actos, si bien es cierto, los poderes otorgados por notarios en el extranjero, los poderes de los cónsules, eso sí entran en forma física. Pero ya la mayoría de actos registrales se hacen vía esta plataforma digital. En esta evolución del registro, definitivamente, como ya lo había indicado, el COVID marcó un antes y un después. Tuvimos que sacarnos el chip de la cultura papel para insertarnos el chip de la cultura digital. Nos falta mucho, sí, es cierto. Nos falta digitalizar los títulos que faltan, los demás atrás. Ya tenemos de algunos años, por lo menos los últimos. Los nuevos títulos ya están digitalizados. La publicidad es en línea. Pero en todo este proceso se han dado, por lo menos en los últimos 2 o 3 años, bajo 2 elementos que están ahí latiendo. 1, la modernización, y 2, la innovación. Sin embargo, estos 2 procesos han estado ayudados definitivamente de las TICs, de las tecnologías de la información. Sin embargo, tenemos que seguir avanzando. En el mes pasado, en Portugal, mucho se nos hablaba de lo que era el Big Data. Y nosotros, nuestros servidores, estamos preparados porque periódicamente se repotencian para soportar toda esa carga de papel para que entre al sistema de intermediación digital. No es tarea fácil repotenciar servidores porque esto cuesta. Sin embargo, lo que sí cuesta bastante es explicarle a nuestros usuarios, sobre todo aquellos usuarios que tenemos de la tercera edad, que no son millennials, que no están acostumbrados al uso de una computadora, de una tablet o de un celular para solicitar una publicidad registral y para que el pago lo haga en línea. Ese chip hemos tenido que insertarlo. Ya presentar una solicitud en papelito, regresar a los 3 días por mi copia literal certificada, eso pasó a la historia. Entonces, nuestros servicios registrales se han modernizado. Sin embargo, la SUNAR ya desde el 2012-2013 con el SUNAR en tu pueblo, tuvo un rostro social. Llegamos donde aquellos que no tienen voz. Y qué mejor oportunidad que ahora este programa que se cerró hace un par de días se está relanzando con nuevos lineamientos y a más tardar este día jueves que viene de la próxima semana, la DTR, la Dirección Técnica Registral, ya tiene que aprobar esos lineamientos. Entonces, la SUNAR, con este nuevo rostro social, y qué mejores iniciativas la que escuchamos hace un par de días de la doctora que viene de Arequipa, donde nos hablaba que habían hecho ellos esfuerzos de colaboración interinstitucional con RENIEC, con los tambos del MIDIS, para poder llevar estas campañas que en algún momento eran unas expoferias y ahora esto va a ser mucho más agresivo. También felicitar aquella iniciativa con el INPE en los centros penitenciarios. Entonces, la idea sería que este tipo de iniciativas se repliquen en nuestras 14 zonas registrales. La modernización de los servicios registrales se da dentro de un marco de la era de la globalización. Sin embargo, esta era de la globalización
tiene ciertos matices. Por ejemplo, las tecnologías de información ya tanto en el sector privado como en el aparato estatal están en pleno apogeo. Todas las entidades del Estado ya están insertas en esto, y ya hace algún tiempo se dictó, y dentro del marco de la Ley de Modernización del Estado, también tenemos a nivel de la PCM, el gobierno electrónico, y nosotros hemos venido sacando en los últimos años algunos instrumentos, incluso algunos de acceso gratuito. Por ejemplo, la alerta registral, que en algún momento fue premiada, la consulta vehicular gratuita, la consulta de la propiedad inmueble. También podemos verificar los certificados con firma electrónica. Son servicios gratuitos que tenemos, y también, aprovechando que está acá el presidente del tribunal, tenemos el sistema integrado de precedentes. Entonces, si queremos ver cómo nos va dando la pauta el tribunal registral, también podemos acceder a este sistema integrado. Una profesora paraguaya registradora, la profesora Liliana Jiménez del Castillo, nos habla de los nuevos términos que nos trajo la globalización. Por ejemplo, términos que ya prácticamente son parte de nuestra habla cotidiana. Los millennials, los community managers, los bloggers, los influencers. Y nos habla de que hace casi 200 años aparece la primera fotografía, y la compara con las fotografías que podemos tomar ahora, y nos dice que cada 2 minutos se toman millones de fotografías de la misma cantidad de lo que se dio desde el año 1800 hacia acá. Se dan cuenta entonces de esta cantidad de data que ha sido beneficiosa para la humanidad. Definitivamente, la inteligencia artificial también ha intervenido en esto. El profesor mexicano Julio Telles Valdés, que es uno de los pioneros en el derecho informático a nivel de Iberoamérica, él nos habla de la estructura de todas estas operaciones que nos trae la tecnología, el aprendizaje autodidáctico que nos permite las computadoras, la internet, el poder acceder. Lo que antes estaba vetado, ahora podemos acceder hacia el otro lado del mundo, podemos cruzar 3 continentes, estar comunicados de manera bidireccional. Antes la comunicación, que era unidireccional, yo lanzaba un comunicado y tenía que esperar una respuesta. Ahora la respuesta se da en tiempo real. La inteligencia artificial también es un arma poderosa para nuestros servicios registrales. Hace algunos años era inconcebible tener la transformación digital en los registros públicos. Estábamos acostumbrados a la presentación de títulos en papel, y a que la respuesta también me la den vía ventanilla con otro papelito. Eso entonces se ha dado un paso agigantado. Recuerdo que en el CADER del 2019, en Moquegua, vino un expositor chileno y nos hablaba de la blockchainización del catastro y del registro de la propiedad inmueble que ya se venía dando en Europa. Ahora justo en la mañana la doctora Elizabeth Mujica Valencia me hablaba que ella ha estado estudiando, indagando sobre una experiencia que hay en Georgia, en un país donde esto funciona, en Rusia. Y la profesora española Cristina Argelich nos habla de un especialista de Nick Szabo, donde este informático estadounidense de origen húngaro
destacó por haber innovado en el campo de los contratos digitales y de las criptomonedas. Este es el creador de los smart contracts o de los contratos inteligentes, y nos habla pues de que el blockchain se podría aplicar al registro de la propiedad inmueble. Pero nos dice que acá podrían ingresar en el blockchain a manera de títulos, podrían ingresar contratos, podrían ingresar escrituras públicas. Nos habla que podríamos vincularlo al catastro, que se podrían incorporar planos, pero ojo, él nos habla desde la esfera del sector privado. Creo que en Latinoamérica la realidad es común. Ayer escuchábamos la experiencia de Costa Rica y creo que todavía esto tiene que ser regulado y estar manejado desde un órgano único, desde el sector estatal. Sin embargo, hay que estar preparados para enfrentarnos a estos retos. Si bien es cierto ahora, esto no es ventajoso para nuestro sistema nacional de los registros públicos, pero es todo un reto. ¿Qué pasa si de acá a algún tiempo esto entra en boga, entra de moda en el mundo y también tendríamos que adaptarnos a esto? Un tema muy importante que también debo tocar es el tema de la obtención de los datos del registro. Hay algunos especialistas que nos dicen que el hecho que yo acceda con una escritura pública al registro público, donde aparezcan mis datos personales, ya está de por sí implícita la autorización para el uso de mis datos personales. Sin embargo, en nuestro país tenemos derechos constitucionalmente protegidos, por ejemplo, el derecho a la intimidad. Y un mensaje especial para nuestros registradores, para nuestros abogados certificadores y para nuestros certificadores: tener mucho cuidado cuando emitan publicidad registral que trastoque el derecho a la intimidad. Voy a tocar un ejemplo así a grandes rasgos. Registro personal, la anotación de un divorcio por causal, y hay jueces que en la parte resolutiva de su resolución no solamente se limitan a poner cuál fue la causal del divorcio, sino describen los actos que originó eso. Definitivamente eso en materia de publicidad registral no lo podemos extender. Entonces allí se extiende la publicidad y el abogado certificador, el registrador o el certificador tiene que tachar aquella información, aquellos datos que trastoquen el derecho a la intimidad. Ojo, en el Ministerio de Justicia también hay un tribunal que protege esto y que sanciona. Entonces, tener mucho ojo con esta data, esta información, que realmente habría que estudiarla bien ahora que tenemos servidores automatizados, porque no se trata de expedir publicidad por expedirla, sino también tenemos que ver qué es lo que estamos entregándole al usuario. Si bien es cierto, por la naturaleza del registro público, el acceso es público a su información, sin embargo, hay información que tiene que estar protegida. Entonces, en materia de protección de datos personales, tener mucho cuidado con esa información de los titulares registrales, por cuanto la ley protege su tratamiento, la ley protege que no se difundan estos datos que atenten contra el derecho a la intimidad. Quiero terminar hablando un poco de que, si bien es cierto, nuestro registro
está integrado, está articulado. A nivel nacional podemos acceder a la información que esté inscrita, podemos emitir publicidad. Sin embargo, tenemos que apoyarnos de la tecnología de la información, que cada 6 días, por ejemplo, si ustedes se compran una laptop el día de hoy, de acá a 6 meses, esa laptop ya prácticamente o está obsoleta o apareció un nuevo modelo. Es igualito como los celulares. En 6 meses prácticamente ese modelo ya está desfasado porque hay uno nuevo que ha superado con otros aplicativos. Entonces, nuestro registro público integrado y articulado, y tenemos que darle un rostro social que podamos llegar donde aquel ciudadano que no tiene voz, donde aquel ciudadano que no tiene acceso al registro, y un registro apoyado con la modernidad, con la innovación y siempre a la vanguardia del uso de las tecnologías de la información. Les agradezco a ustedes por haberme escuchado, a los que están en el aula virtual vía Zoom también. Muchísimas gracias por el tiempo que me han dispensado.